Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Encordados. Vamos a ver una clase que es planificación horaria para la iniciación al montañismo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos estamos iniciando al montañismo, también nos estamos iniciando en la planificación en actividades en montaña. Y de alguna manera, pues a veces esa planificación está basada pues en criterios muy dispares que nosotros vamos encontrando por ahí, que nos parecen los más correctos o a base de ensayo y error. En este caso yo intento explicaros por qué debéis de iniciaros en la planificación horaria de las actividades en montaña y luego ir ascendiendo en planificaciones un poco más precisas, pero es fundamental que cuando estáis empezando, que de alguna manera pues os faltan muchos elementos que sean consistentes, como puede ser la forma física, o la formación en montaña, el equipo o el material que tenéis, pues de alguna manera lo más fácil de planificar y que eso sea un elemento de seguridad y además el más barato es la planificación horaria. Esto quiere decir salir pronto, tener unos recorridos que no sean muy largos, que no sean muy exigentes, para volver pronto. De esta manera pues tenemos margen de sobra por si tenemos algún tipo de incidente, margen de sobra para tener horas de luz, para poder resolver cualquier situación. Os recomiendo que veáis la clase completa porque estoy seguro que os va a ser de una gran utilidad. Como sabéis, tengo un proyecto formativo online que se llama Encordado Formación. Y si no lo sabéis, lo cuento muy breve. Bueno, pues hay un acceso libre, gratuito, que se llama Aula Abierta. Entráis ahí, os registráis con el correo electrónico, os mando un enlace de acceso y podréis ver todos los vídeos que hay ahí colgados, incluidas pues las clases que hacemos en directo con Zoom. Y bueno, pues normalmente las clases hago un pequeño resumen y lo subo a YouTube para de alguna manera animaros a participar en el proyecto de Encordados Formación. Bueno, pues en este caso lo voy a hacer al revés. Voy a colgar la clase completa aquí en YouTube y además también va a estar en aula abierta. Y el día 13 de mayo a las 9 de la noche, hora peninsular de España, vamos a hacer un directo para resolver cualquier tipo de duda acerca de esta temática o cuando se acaben las preguntas de esta temática de cualquier otra. Y bueno, pues os animo a que participéis en ese vídeo directo porque la verdad es que está muy bien, nos vemos las caras, preguntamos cualquier cosa, hablamos de esta temática y cualquier otra y la verdad es que es muy dinámico. Bueno, pues en el caso de que ya haya pasado el 13 de mayo, bueno, pues podréis ver igualmente este vídeo en aula abierta y también podréis ver el directo que tengamos el día 13 en la plataforma. Os animo a que entréis a aula abierta, os registréis con vuestro correo electrónico y además que es que no lo estaría diciendo si no pensara de verdad que es un proyecto que es bueno tanto para montañeros que se están iniciando a salir a la montaña como para personas que ya están iniciadas y que quieren mantener una formación continua porque hablamos de temas muy diversos y todos son temas muy interesantes acerca de la montaña. También tenemos una plataforma en Telegram que si quieres pues también puedes unirte y todos los enlaces de todo esto que estoy comentando lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues os dejo con el vídeo y si os da tiempo os espero en el directo. Venga, hasta luego, chao. Planificación horaria para la iniciación al montañismo. Igual que nos iniciamos en el montañismo, también nos iniciamos en la planificación de actividades. En ocasiones esta planificación la realizamos pensando en opciones que están dentro del sentido común, pero puede ser que no sepamos realmente qué es más importante a la hora de planificar una actividad en montaña. Y en este caso yo he querido dar la máxima importancia o digamos la prioridad número 1, teniendo en cuenta que estamos iniciándonos en montaña y también iniciándonos en la planificación de actividades. Bueno, pues le he querido dar la importancia al horario, porque el horario va a ser un elemento de seguridad que siempre va a jugar a nuestro favor. Si tenemos una forma física pues que no es buena, pues con el horario va a ser un elemento de seguridad.
en la actividad que vayamos a realizar, que por lo general pues va a ser una actividad de senderismo, de trekking, vamos a caminar, vamos a hacer un recorrido por montaña, bueno, pues esta actividad puede ser un poquito más exigente de lo que teníamos pensado y si vamos con un buen margen de horario, pues lo vamos a solucionar. Si tenemos un equipo que de momento no es un equipo muy bueno o no es un equipo óptimo para la actividad que vamos a realizar, pues con un horario adecuado, pues todo eso de alguna manera son garantías de seguridad que tenemos. Así que nos vamos a centrar principalmente en el horario a la hora de diseñar las actividades en montaña. Bueno, pues esto he querido llamarle el elemento 1 dentro de un grupo que más adelante vamos a ver. Dentro de la planificación de actividades, pues he querido hacer 4 patas, pero vosotros podéis añadir las patas que consideréis importantes. Yo he elegido 4 y también he querido mostrar un estrato que afecta a todo lo que es la planificación de horario, de forma física, actividad y equipo, la meteorología y el grupo. Podemos hacer, si queremos, una planificación específica de meteorología, pero teniendo en cuenta el horario, forma física, actividad y equipo, la meteorología y el grupo afecta a todos esos factores. Y además, pues tenemos que pensar en un plan B y en un plan de emergencia. Cuando tenemos el horario y lo pasamos por el estrato de la meteorología, pues si tenemos mal tiempo, obviamente el horario va a cambiar y vamos a tardar más en hacer las actividades, sobre todo si hay viento. El grupo, pues no es lo mismo ir 3 personas que salir 8 personas. Obviamente 8 personas pues va a repercutir en el horario que tenga el grupo. Y vamos a aprender a calcular el horario inverso para saber a qué hora tenemos que salir de casa para hacer una actividad en montaña. Yo lo he elegido como un elemento de seguridad, tanto para estival como para invernal lo vamos a hacer igual. En estival, pues por las tardes aumenta el riesgo pues de radiación solar, tenemos las horas centrales del sol, podemos tener deshidrataciones, golpe de calor. Por las tardes es fácil que se inicie tormentas con lluvia, con aparato eléctrico, puede ser que suba niebla y en invernal, acabando la actividad a mediodía, que es la misma propuesta que digo en estival, nos aseguramos que todavía tenemos luz suficiente para resolver cualquier tipo de eventualidad que nos pudiera surgir. Más tarde vamos a ver plan B y emergencia. La forma física, si lo pasamos por el estrato de la meteorología, si hace mal tiempo, pues esa actividad va a ser más exigente, nos va a desgastar más y nuestra condición física de alguna manera se va a mermar. Si lo pasamos la condición física por el grupo, un grupo reducido es fácil que sea homogéneo y que esa actividad pues la podemos realizar sin muchos cambios de horario. Sin embargo, si el grupo es grande, es más fácil que sea heterogéneo en lo que se refiere a la condición física y esa heterogeneidad pues de alguna manera va a afectar al horario y a otros elementos. Tenemos que tener en cuenta que en montaña vamos a calcular las horas de esfuerzo que tenemos que realizar. Además, tenemos que entrenar entre semana, porque si nos vamos a exigir solamente los fines de semana, pues entre semana hay que entrenar algo. La alimentación también es muy importante, porque si no nos alimentamos correctamente entre semana, puede ser que no tengamos un buen rendimiento físico el fin de semana. Y en montaña el cálculo de horario pues siempre lo hacemos pensando en horas de esfuerzo. Esto quiere decir que si vamos subiendo una montaña, vamos a pensar que en una hora subimos un desnivel de 400 metros. Y en bajada lo que hacemos es que tenemos un desnivel de descenso de 600 metros la hora. Bueno, pues esto es un cálculo que una vez que salimos a la montaña, pues tenemos que comprobar que realmente estamos en esta franja y si estamos un poquito mejor, pues podemos hacer un cálculo mejor de la planificación y si estamos un poquito peor, quiere decir que en vez de 400 metros la hora, pues hacemos 350 metros la hora de ascenso, pues tenemos que adecuar la planificación a estos nuevos criterios que vamos viendo en nosotros mismos. Hay personas que piensan que la montaña pues lo quieren medir en kilómetros. Pues no es lo mismo hacer 5 kilómetros en un recorrido horizontal
de ida y vuelta, con lo cual pues son 10 kilómetros, que hacer 5 kilómetros de ascenso continuo en una pendiente de 35 grados y luego volverla a bajar. No vamos a tardar lo mismo y además pues el desgaste no tiene nada que ver en hacer 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta en horizontal que hacer 5 kilómetros en ascenso y otros 5 en descenso. El desgaste no tiene nada que ver y el horario pues tampoco. En la actividad que vamos a realizar principalmente van a ser recorridos. Si hay un día de mucho viento o de mucho calor o de lluvia, pues incluso puede ser que tengamos que anular esa actividad y hacer otra menos exigente o en otro lugar. El grupo, si es un grupo reducido, pues no es lo mismo que si es un grupo de mayor número de componentes. Y aparte, pues la formación que tengamos en esta actividad también va a repercutir. En principio, la actividad que estamos planteando son recorridos andando. Tenemos que tener en cuenta que estos recorridos los vamos a medir en un perfil en el cual vamos a ver el desnivel. Los recorridos que voy a recomendar van a ser de ida y vuelta por el mismo camino y además conforme vamos subiendo vamos a tomar referencias visuales de determinados puntos, pues una montaña característica, un pueblo o muchísimo mejor el lugar del cual hemos partido y siempre vamos a intentar tener esas referencias visuales. En estos recorridos que hacemos también puede haber travesía. Esto quiere decir que hay un punto de salida y un punto de llegada, pero esto es para un nivel avanzado y vamos a necesitar saber de orientación. Así que estos recorridos en principio los vamos a dejar para más adelante y ahora que estamos iniciándonos en la montaña, estas travesías vamos a dejarlas para otro momento. También hay recorridos que son circulares. Comenzamos en un punto, hacemos un recorrido que da la vuelta y vuelve otra vez al mismo punto. Pero en ningún momento ese recorrido se repite. Bueno, pues esto es un recorrido circular. Este recorrido circular también es de un nivel avanzado y ahora mismo que estamos iniciándonos en actividad de montaña, no lo vamos a hacer. Y por supuesto, en lo que es escalada y barranco, muchísimo menos. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer actividades donde el recorrido es un añadido, quiere decir que para escalar tenemos que hacer un acceso a la escalada. Cuando terminamos de escalar tenemos que hacer un descenso y vuelta al mismo lugar de donde hemos empezado. O para hacer un barranco tenemos que acceder a la cabecera, hacer el barranco y volver otra vez al mismo punto. Bueno, pues cualquier tipo de actividad que englobe un aspecto técnico, vamos a buscar un guía para que podamos tener garantías a la hora de realizar estas actividades. Nosotros no estamos iniciando este tipo de actividades, las vamos a descartar. Y ahora nos vamos al equipo. Esto es el material que tenemos para realizar estos recorridos en montaña. Si es un recorrido donde hay mal tiempo, la mochila va a pesar más, vamos a llevar más equipo, va a ser también más voluminoso y eso va a afectar al horario. Y el grupo frente al equipo. Bueno, pues aquí es el único elemento donde hay una parte que es positiva y otra parte que puede ser negativa. La positiva es que si llevamos un grupo de personas muy bien compenetrado, puede ser beneficioso. Si es un grupo ya mayor, puede ser negativo porque necesitamos aumentar una estrategia y aumentar ese nivel de planificación. Individualmente vamos a llevar ropa. Individualmente vamos a llevar nuestro equipo técnico, pero de forma colectiva podemos llevar emisora, GPS, brújula, mapa. De forma individual podemos llevar nuestro botiquín personal, pero además podemos llevar un botiquín de grupo y esto pues es interesante porque podemos llevar más elementos y en caso de emergencia igual podemos llevar elementos de emergencia en el caso de que ocurra cualquier tipo de incidencia y podemos llevarlo a nivel grupo y lo podemos repartir entre todos los participantes, que ese grupo de alguna manera va a ir con un grado de protección más alto que si vamos poquitas personas simplemente con nuestro equipo personal. Y ahora llegamos al estrato de plan B y plan de emergencia. Este plan B yo pretendo que sea una alternativa a la realización de actividades. Quiere decir que hemos ido a un punto y vamos a ir por el camino de la izquierda a hacer
un pico, hace mal tiempo y vemos que el horario se va a dilatar y hemos preferido no hacer esta actividad porque vemos que no nos va a dar tiempo. Bueno, pues entonces elegimos el camino de la derecha, que es un pico más pequeñito y más cercano. Bueno, pues esto es un plan B. El plan B no debe de ser tan exigente como el plan A. El plan B debe ser un plan más fácil, más asequible, porque si el plan A, por el motivo que sea, no hemos podido realizarlo, pues el B debe de ser menor en exigencia que el plan A. Si no, el plan B de poco nos va a valer. ¿Y un plan de emergencia qué es? Pues si en algún momento ocurre algún accidente, tenemos que planificar esa respuesta que vamos a dar frente a un evento que no queremos que ocurra. Muy importante cuando estamos aprendiendo a planificar que hagamos un analizar para aprender. Vamos a hacer un aspecto teórico de la planificación de la actividad, que es más o menos pues lo que estamos hablando. Vamos a poner en práctica ese aspecto teórico de la planificación y quiero llevarlo a lo que es la preparación de la mochila y la preparación de todos los elementos antes de salir. Por ejemplo, vamos a preparar la mochila y la vamos a dejar al lado de la puerta antes de salir. Y así todos los elementos. Finalmente, una vez que subimos al vehículo, vamos a tener una lista de control para saber si todo lo que hemos preparado lo tenemos dentro del vehículo. Esto es una idea, lo podéis hacer donde queráis y como queráis. Puede ser que ocurra que al abrir la puerta habéis desplazado la mochila, no la habéis visto y no la lleváis ya en el vehículo. Bueno, pues esta es una lista de control antes de salir. Aquí estamos realizando la actividad en montaña, haz. La estamos realizando y conforme este aspecto teórico, la preparación que hemos hecho y esta lista de control, pues hacemos nuestra actividad en montaña. Y aquí estamos ya en casa otra vez de regreso. Y lo que vamos a hacer va a ser un juicio crítico, vamos a ser honestos, vamos a analizar si realmente esta planificación que hemos hecho se ha ajustado a la realidad después de la montaña. Si esta planificación que hemos hecho, pues en esta realización necesitamos preparar algo más para que cuando nos levantamos por la mañana esté todo dispuesto y no todavía tengamos que preparar alguna cosa más. Tenemos que ajustar a la realidad esta lista de control, no sea que esa lista pues sea incompleta pensando en que hay elementos que no se nos van a olvidar, como por ejemplo la mochila detrás de la puerta pensando que la íbamos a ver. Cada vez que hagamos una actividad en montaña con una planificación y que esa planificación haya sido consciente, tenemos que tener nuestro juicio crítico para que a la siguiente vez esa planificación mejore. Y de esta manera hemos llegado a lo que sería el grupo 1, no he hecho más grupos, este grupo 1, vosotros si queréis pues podéis hacer un grupo 2 y un grupo 3 y de alguna manera ir ampliando todos los elementos de la planificación. Básicamente lo que he querido describir en el elemento 1 ha sido que el horario es el factor fundamental para empezar a planificar y además el horario nos va a dar un margen de seguridad. Cuando no tenemos buena formación, ya sabéis que el horario es el elemento de seguridad. Tenemos un elemento 2 en el cual pues hay un análisis un poquito más profundo de todo lo que es la actividad, en el cual pues vamos a hacer y desarrollar esa planificación. Y tenemos un elemento 3 en el cual vamos a tener un juicio crítico al final de la actividad, donde vamos a evaluar esa planificación para la siguiente hacerla mucho mejor. Vamos a ver estos aspectos teóricos, pues vamos a verlos un poquito más en un plano práctico. Y la recomendación que yo doy para iniciación al montañismo es que hagáis recorridos de ida y vuelta por el mismo camino y que tengáis siempre referencias visuales. Bueno, pues aquí tenemos el coche que hemos dejado aparcado en el comienzo del recorrido que vamos a hacer y además pues también hay un pueblo que lo podemos ver conforme estamos subiendo a la montaña. Hay un pueblo o hay una montaña característica que de alguna manera pues es una referencia que vamos a tener visual. Bueno, pues vamos a subir esta montaña haciendo diagonales.
Estas diagonales, pues en montaña les llamamos zetas, y cuando llegamos a la cumbre, pues estamos allí un rato y luego bajamos. Pero en todo momento el camino hemos tenido referencias visuales hacia un elemento, en este caso un pueblo o una montaña, y hacia el lugar de donde hemos salido. Y estos elementos, o iniciarnos así en la montaña, pues es una manera muy fácil de poco a poco ir adquiriendo conocimiento. A la hora de bajar, tenemos que tener mucha precaución porque en ocasiones cuando estamos bajando hay personas que entre Z y Z pues quieren acortar y lo que hacen es que desdibujan el camino. Bueno, pues nosotros en la bajada no vamos a tomar esos atajos, vamos a seguir siempre por la senda más clara y vamos a bajar por todas las diagonales. Este tipo de atajos suelen ser más verticales, el terreno es más inestable y además en ocasiones ocurre que nos lleva a otros puntos del camino. Y puede ser que bordeemos una vertiente, perdamos estas referencias visuales y de alguna manera pues empecemos a perdernos. Si esto nos pasa, volvemos sobre nuestros pasos, siempre es muchísimo mejor volver sobre nuestros pasos y bajar por donde hemos subido. Aquí tenemos un recorrido que tiene un poquito más de exposición. Tenemos nuestro elemento de partida, donde hemos aparcado el vehículo, tenemos un elemento que es la población o un pico característico que vemos enfrente y comenzamos a subir pues por aquí. Este ascenso, cuando llegamos a esta cumbre, pues tenemos todos estos elementos visuales de referencia y además tenemos nuestro objetivo que está detrás nuestro, está más allá. Bueno, pues en ese momento en el que bajamos de nuevo la montaña y volvemos a subir, esta parte de aquí tenemos que saber que estamos aumentando la exposición que hacemos a la hora de realizar este tipo de recorridos en montaña. Y en iniciación tenemos que tener mucho cuidado cuando volcamos una vertiente, bajamos para volver a subir a otra montaña, porque la vuelta, cuando estemos aquí, pues vamos a tener de nuevo esta referencia visual. En principio esto no tendría que ser un recorrido muy complejo, nos podemos animar a hacerlo. Yo no recomiendo que hagáis este tipo de circuito, sobre todo al principio. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay un desgaste físico que tenemos que evaluar, porque no solamente iniciamos la bajada, sino que luego tenemos que comenzar una subida y nuestra condición física puede ser que no sea la mejor para hacer este tipo de rompepiernas, por llamarle de alguna manera. Bueno, pues este grado de exposición tenemos que saber identificarlo para saber si queremos hacerlo o no. Ya digo que en iniciación vamos a intentar evitarlo. Nos quedamos en este punto y nos volvemos. Bueno, pues aquí vamos a aumentar este grado de exposición y lo pongo para que seáis capaces de identificarlo, para que tengáis la prudencia de no hacerlo, o por lo menos que si lo hacéis, que sepáis que de alguna manera tenéis que evaluarlo. Bueno, pues igual, tenemos el punto de partida, tenemos el pueblo o un pico enfrente, algo que de alguna manera pues nos sirve de referencia y comenzamos el ascenso. Llegamos a este punto y ahora pues decidimos que queremos llegar a este punto de aquí. Decidimos o que lo teníamos planificado, porque a veces ocurre que en una planificación en donde todavía no controlamos muy bien de mapas, de orientación, pues pensamos que de este punto a este de aquí hay 600 metros de desnivel, porque hemos medido mal el desnivel en el mapa y pensamos que tenemos 600 metros de desnivel acumulado. Bueno, pues cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que no, que hemos subido 600 metros y estamos en la primera cumbre. Quiere decir que vamos a tener que bajar y aquí iniciar una nueva ascensión que son 600 metros. De esta manera pues llevamos 600 metros en la primera subida, 600 metros
en la segunda subida y ahora en la vuelta tenemos que bajar y afrontar de nuevo otros 600 metros. Esto quiere decir que vamos a hacer 600 metros, 600, 600, 1800 metros de desnivel acumulado cuando pensábamos que íbamos a hacer 600. Y además tenemos que tener en cuenta que esta zona de aquí, ya vamos a considerarla de exposición. No es lo mismo subir a un punto y bajar desde ese mismo punto donde tenemos un control visual de todos los elementos importantes, sobre todo de la salida y de la llegada. Fijaros en esta fotografía donde hay un recorrido que no está muy claro. Esto en iniciación pues hay que tener cuidado con este tipo de recorrido porque en ocasiones es fácil perderlo hacia otros puntos y tenemos que tener en cuenta que aquí el sendero sí está bien marcado. Este puede ser nuestro punto de inicio, pero si está llegando la tarde, fijaros que aquí hay niebla y esto es un elemento que debemos de evitar. La niebla sobre todo, y si está subiendo por la tarde, pues es muy importante a mediodía haber terminado la actividad. En verano es probable que tengamos este panorama en zona de alta montaña. Por eso es muy importante que aunque sea verano, a mediodía estar ya en el vehículo como un elemento de seguridad y sobre todo a mediodía, iniciando la tarde, no estar todavía por las cumbres porque puede ser que se inicie una tormenta y nos va a pillar en el peor de los sitios. Muy probable también después de mediodía, en verano, pues que tengamos lluvia. Y todo esto pues va a ser un desgaste adicional a la actividad que estamos realizando. Aquí tenemos pues esto es una composición, pero a nadie le deseo estar en alta montaña, cerca de las cumbres, con una tormenta eléctrica. Bueno, pues vamos a hacer un horario inverso, vamos a calcular a qué hora tenemos que salir para realizar una actividad en montaña. Y esa actividad pues la he calculado en un mapa, he visto que previamente el circuito lo vamos a realizar en 4 horas y 20 minutos. De ascenso vamos a hacer 400 metros la hora de nivel y en bajada vamos a bajar 600 metros la hora. Y más o menos, pues para que me salgan las cuentas, pues lo he hecho así. De ascenso vamos a estar 2 horas porque vamos a subir a un pico en el cual pues tenemos 800 metros de desnivel. Para bajar esos 800 metros de desnivel, teniendo en cuenta que bajamos a 600 metros la hora, pues me sale 1 hora y 20 de descenso. Y además pues le vamos a añadir un extra que es 1 hora de descanso, que lo vamos a distribuir en distintas partes del recorrido. Así que partimos de la base de que ya sabemos a qué montaña vamos a ir, que tiene un desnivel de 800 metros, subimos 2 horas y en bajada pues son esos 800 metros y tardamos 1 hora y 20. Y además vamos a hacer un descanso de 1 hora que vamos a distribuir en distintos puntos durante la realización de la actividad. Bueno, pues vamos a comenzar con este horario inverso. Eso quiere decir que vamos a empezar de atrás adelante. Queremos llegar al vehículo a las 13 horas, a la 1 del mediodía. ¿Podemos decir a las 14? Bueno, pues como estamos iniciándonos, pues he querido todavía ser un poquito más conservador. A la 1 vamos a llegar al vehículo, a las 13 horas. Eso quiere decir que a la cumbre, desde que iniciamos la bajada hasta que llegamos al vehículo, tardamos 1 hora y 20 minutos, acordaros de esto, pero yo he querido redondear en 1 hora y media, 1 hora 30. Pues si le restamos a las 13 1 hora y media, pues tenemos que bajamos de la cumbre desde las 11 y media hasta el vehículo. Cuando llegamos a cumbre vamos a estar allí media hora descansando, comiendo, echando fotos. Eso quiere decir que a la cumbre tenemos que llegar a las 11 del mediodía y iniciamos el descenso a las 11:30. Bueno, pues para llegar a cumbre a las 11 del mediodía tenemos que tener en cuenta que subiendo vamos a descansar otros 30 minutos para completar esa hora de descanso que vamos a hacer. Bueno, pues esos 30 minutos, que además los vamos a distribuir en puntos intermedios, pues se van a sumar a estas 2 horas que tardamos en subir. Quiere decir que tardamos en subir 2 horas y media.
Bueno, pues para llegar a cumbre a las 11 de la mañana tenemos que salir 2 horas y media antes. Esto quiere decir que salimos a las 8:30 de la mañana hacia cumbre, en la cual pues tenemos media hora de descanso en distintos puntos intermedios y 2 horas de ascenso, con lo que llegamos a las 11 a cumbre. Nuestro vehículo llega al lugar donde iniciamos la actividad a las 8 de la mañana y tenemos una media hora para preparar la mochila, cambiar de calzado o lo que queramos hacer. Si nuestra casa está a hora y media de este lugar donde vamos a dejar el vehículo aparcado para iniciar la actividad, tenemos que salir desde nuestra residencia a las 6:30 de la mañana. Para salir a las 6:30 de la mañana significa que tenemos que poner el despertador a las 5:30 de la mañana. Vamos a verlo ahora de una forma más gráfica y de forma cronológica. Bueno, pues el despertador lo ponemos a las 5:30 de la mañana. De nuestra residencia vamos a salir a las 6:30 en vehículo hasta el lugar de inicio de la actividad. Vamos a llegar a las 8 de la mañana y vamos a comenzar a caminar a las 8:30, después de esa media hora preparándonos antes de salir. En el recorrido pues vamos a tener 30 minutos de descanso en puntos intermedios. Continuamos el recorrido hasta la cumbre, llegamos a las 11 de la mañana a cumbre, estamos una media hora de descanso antes de iniciar la bajada, pues comiendo un poco, recobrando fuerza, haciendo fotos. Iniciamos la bajada a las 11:30 y llegamos al vehículo a las 13 horas. Bueno, pues de esta manera acabamos de asegurar que estamos en el vehículo a una hora muy buena, donde todavía tenemos margen pues para buscar un sitio, para comer, para descansar, incluso hasta para volver a casa en el mismo día en un horario pues normal. Si tenemos esta senda en iniciación y queremos desplazarnos por montañas que sean de este estilo, pues aquí la senda no está muy marcada, no se ve realmente bien. Puede ser que cuando iniciemos la vuelta pues perdamos referencia o que nos confundamos de camino, porque realmente no está muy marcada. Tenemos que tener precaución en este tipo de sendas cuando salimos a la montaña en iniciación. Fijaros que aquí, además de que es una senda pues básicamente prácticamente sin marcar, pues también vamos por lo alto de una loma y es muy fácil en ocasiones salirnos a la derecha, salirnos a la izquierda y desviar el camino. Este tipo de sendas que no están muy marcadas, pues también la vamos a evitar en iniciación cuando salimos a la montaña. En este caso vamos a imaginarnos que de este punto es el lugar que hemos salido, que hay una senda más o menos pues por aquí que sube hasta el lugar donde estamos ahora. Y aquí hemos hecho cumbre y volvemos a bajar por el mismo lugar que hemos subido hasta el punto en el cual hemos iniciado la actividad. Bueno, pues esto es perfecto para iniciarnos en la montaña, incluso si el camino no está muy marcado. Siempre vamos a tener de referencia el lugar del cual hemos salido. Tenemos de referencia una montaña enfrente, la cual pues no vamos a perder nunca de vista, y por supuesto pues vamos a tener este espléndido lago de altura, este ibón, que de alguna manera pues nos va a servir de referencia también. Y además, muy importante, que en todos los recorridos que hagamos, por muy simples que parezcan, que no es necesario incluso llevar un mapa, una brújula, es muy importante que llevemos estos elementos para ir aprendiendo, sobre todo, a orientar el mapa con el terreno, a saber ubicar el punto donde estamos, sobre todo el punto de partida, ubicarlo en el mapa, y conforme vamos subiendo, saber ubicar los puntos en los cuales pues estamos parando, sobre todo ubicar la cumbre
y ubicar también otros picos, otras montañas que podamos orientar simplemente con el terreno. Y si además pues añadimos la brújula, pues muchísimo mejor. Pero es una manera de ir iniciándonos en lo que es la orientación. En este caso lo que os propongo es que utilicéis el plano y lo orientéis con el terreno. Y que además llevéis una brújula para hacer pruebas, para orientar el plano con la brújula. Este es un recorrido que también está muy bien, es muy apto para iniciación, una senda muy marcada, un río que nos sirve de referencia, una cascada que también nos sirve de referencia tanto en la subida como en la bajada, y es un recorrido perfecto para iniciarnos en montaña. Cuando hay bosque hay que tener también mucho cuidado porque las referencias a las cuales pues yo me refiero están más en zonas de alta montaña que en media montaña. Pero en media montaña, donde hay mucho bosque, tenemos que tener en cuenta que esas sendas por las que vamos a ir, que sean unas sendas muy marcadas, que sean sendas fáciles de recorrer y sobre todo muy visuales tanto a la ida como a la vuelta, porque estas sendas que en principio parece que no hay ningún problema, puede ser que a la vuelta presenten algún tipo de dificultad porque no sabemos si tomar el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Aquí es muy importante también ubicar el mapa y a cada bifurcación saber qué bifurcación es en la que estamos. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido todo de momento. Hay mucha temática, hay muchas cosas que se pueden aprender, pero bueno, el tiempo es limitado. Así que os pido, por favor, que vayáis al aula abierta, que os inscribáis con vuestro correo electrónico para saber todas las novedades que hay en Encordado Formación.